Buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de debate. Esta noche vamos a retomar la sana costumbre de trabajar junto con Ecologistas en Acción, porque recordarán ustedes que de vez en cuando en este espacio de debate les cedemos el espacio, nunca mejor dicho, para debatir algunos temas de actualidad. En esta ocasión vamos a volver a hablar de la energía nuclear después del accidente ocurrido en Fukushima. Ustedes se acordarán de ello. Queríamos dejar un poco de espacio para que no se confundieran los términos y esta noche reabrimos un debate que realmente nunca se ha cerrado porque llevamos toda la vida hablando sobre el mismo asunto. Nos acompañan, en primer lugar, Alberto Mayor, coordinador de Ecologistas en Acción, como no podía ser de otra manera, y cerebro pensante de este espacio de debate. Buenas noches y gracias por venir. Buenas noches, Rosa. Tenemos una silla vacía porque hay gente, más de una persona y más de dos, que o bien no ha podido o no ha creído conveniente acompañarnos esta noche. Alberto, cuéntanos a quién representa, qué simboliza esa silla vacía que tenemos. Así es, la intención de Ecologistas en Acción en este debate era que hubiese habido dos personas defendiendo unas, por un lado la energía nuclear y por otro estar en contra de la energía nuclear. Y nuestro afán era pues invitar desde Enresa como gestor de residuos, al Consejo de Seguridad Nuclear como institución que tiene que velar por la seguridad nuclear en este país. Estas dos instituciones o organismos han alegado que no acuden a debates en los que se habla de energía nuclear, pero luego intentamos contactar pues con técnicos especialistas del CIEMAT, Eduardo Gallego de la Universidad Politécnica, que ellos sí que nos han asegurado que estaban de viaje. Y cómo no, pues el Foro Nuclear, que representa al lobby nuclear en este país, que celebraba un acto en Madrid y que por lo tanto no podían asistir, aunque les dimos la opción de asistir otro día y tampoco les venía bien porque no tenían personal suficiente para cubrir este tipo de debates. Y bueno, ninguno de los alcaldes tampoco, sobre todo los más importantes de la provincia que están dentro de la asociación LAMAC, la Asociación de Municipios Anales de Centrales Nucleares, como el de Almonacid de Zorita, el de Yebra, por la propuesta del ATC, o el de Trillo, pues tampoco han podido venir. Hemos invitado también al alcalde de Villar de Cañas y a su secretaria para que nos acompañaran para defender también la opción de ese ATC, y la verdad es que no hemos conseguido que nadie estuviese aquí sentado, que nuestra intención era que hubiera dos personas para que pudieran debatir entre ellos. Así que... Pero eso no significa que el debate no se vaya a producir, o la tertulia, en este caso poniendo encima de la mesa algunos de los aspectos que también defiende esa otra parte de la sociedad. Eso sí, nos acompañan en plato dos personas más, como están viendo en ese plano general que nos ofrecen nuestros compañeros de realización. Ellos son Paco Castejón, físico nuclear, investigador en el CIEMAT y miembro de Ecologistas en Acción. Buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y también nos acompaña Juan López de Uralde, del Partido Verde Equo, de reciente creación y expresidente de Greenpeace España. Gracias por venir. Encantado. Vamos a empezar viendo la opinión de la gente, porque hemos dicho al principio de este espacio de tertulia o de debate, como quieran denominarlo en esta ocasión, que el debate sobre la energía nuclear nunca se ha cerrado, siempre ha estado abierto. Y Alberto Mayor ha salido a la calle para preguntar a los vecinos de Guadalajara unas cuantas cosas y ver qué es lo que opinan sobre la energía nuclear. ¿Estás a favor o en contra de la energía nuclear? Que es difícil pues depende en qué casos, supongo. Si están cerca de las localidades habitables, yo creo que no es demasiado bueno, ¿no? ¿Tú sabes lo que pasó en Fukushima el año pasado? Lo oí en las noticias, pero tanto como saber exactamente la explosión y poco más, lo que contaron en la tele. ¿Crees que son seguras las centrales nucleares? Supongo que sí, espero, quiero pensar que sí, ¿no? El mes pasado publicaron un informe internacional en el que cada 10 años se puede producir un accidente nuclear. ¿Te da miedo ahora? No. O sea, entonces está a favor de la energía nuclear. Supongo que sí. A favor. ¿Por qué? Bueno, pues es un medio más de energía, ¿no? Que la tenemos en España y podemos utilizarla y no depender tanto de otras energías de otros países. ¿Tú crees que es segura la energía nuclear? No lo sé, no tengo capacidad para saberlo. ¿Y después de lo que pasó el año pasado en Fukushima no te da miedo? Bueno, lo que pasa es que fueron unas condiciones muy excepcionales, ¿no? Haber un tsunami, un terremoto en el fondo del mar y que pudo con las 5 medidas de seguridad que dicen que tenían las centrales. Fue algo que habitualmente no pasa, ¿no? ¿Y a favor o en contra de las energías renovables? A favor. O sea, a favor de la nuclear y de las renovables. Sí. En contra. ¿Por qué?
porque los humos y toda la radiación que hace alrededor de los que viven dañan al cuerpo humano. ¿Crees que es segura o insegura las centrales nucleares? Es insegura. ¿Por qué? Por igual que la de Chernobyl. ¿Y lo que pasó el año pasado en Japón, en Fukushima, crees que puede pasar en Europa? Seguramente, sí puede. ¿Y estás a favor o en contra de las energías renovables? No, energías renovables que sean cuanto más sí, pero nuclear no. A favor. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque creo que nos aporta mucha energía y de una manera, aunque no muy limpia y eficiente, pero creo que los medios que tienen para almacenar recursos son muy eficientes y muy adecuados. ¿Crees que la energía nuclear es segura? Sí, aunque alguna vez hay algún fallo humano, pero creo que sí. ¿Y después de que el año pasado explotaran en Fukushima los reactores, no has cambiado de opinión? Pues no, porque no fue por culpa humana, como... Vamos, que no ha sido por culpa humana y que ha sido por una cosa nuclear, fue por un terremoto y por un maremoto, perdón. ¿Y estás a favor o en contra de las energías renovables? A favor, hombre. ¿De las dos? De las dos. ¿Estás a favor o en contra de la energía nuclear? Yo a lo que venga estoy. ¿Le parecen seguras las centrales nucleares? Pues no mucho. Están las cosas un poco fastidiadas. ¿Sabe que el año pasado hubo una explosión en una central nuclear en Japón? Yo no me entero, hijo mío, de nada de eso. ¿Y de las energías renovables, los molinillos y de las placas solares, está a favor o en contra? Yo a lo que hacen. En contra. ¿Por qué? Porque es malo para la gente, ¿no? No sé. ¿Tú crees que son seguras las centrales nucleares? Pues no lo sé. Si hay problemas, supongo que no. Si fuese segura no hubiese problema, la gente no se quejaría. ¿El año pasado sabes lo que pasó en Japón? No sé. Que hubo una explosión en Fukushima, una explosión de una central nuclear. Pues eso, fíjate, que no creo que sea muy seguro, ¿no? ¿Y de las energías renovables, del viento y del sol? Me parece muy bien. A ver, ¿o no? Las energías renovables, pues bueno, así no gastamos, ¿no? ¿Tú sabes cuántos millones de años duran los residuos radiactivos? ¿Qué va? Yo no sé nada. Ya estamos de vuelta, han visto la opinión de la gente, una primera parte, porque Alberto Mayor habló también con más personas y veremos más adelante de este espacio de tertulia sus opiniones. ¿Qué valoración hacéis de lo que ha recogido Alberto en la calle, Paco? Bueno, yo lo primero que veo es demasiada desinformación. Yo creo que eso no es bueno. Creo que es bueno que la gente tenga suficientes argumentos como para tener una postura, y desde mi punto de vista esos argumentos te llevan a oponerte a la energía nuclear. O sea, la información yo creo que sería un elemento muy, muy positivo, y yo creo que eso es un poco lo que nos toca en este tipo de programas, ¿no? Dar información verídica para que la gente llegue a sus conclusiones. Juan, ¿qué te ha parecido? Bueno, pues que indudablemente hay un debate abierto en la sociedad, que hay gente que es contraria a la energía nuclear por todos los riesgos que tiene asociados, y sin embargo hay gente que, bueno, pues es favorable, porque es verdad también que hay un bombardeo en los medios de comunicación de informaciones que no siempre son exactas a favor de la energía nuclear. Se dicen cosas, pues por ejemplo, una persona ha dicho, no, es que claro, es energía española. Dice, pero oiga, ¿sabe usted, por ejemplo, que el uranio que utilizan las centrales nucleares es importado? Es decir, o por ejemplo hay otro tópico que se dice mucho, es que si no hubiera centrales nucleares en España importaríamos energía nuclear de Francia, cuando la realidad es que España es un país netamente exportador de energía, es decir, exportamos más de lo que importamos, ¿no? Entonces, como dice Paco, pues hace falta información, el debate está abierto, está ahí, y bueno, lo que es una pena, yo creo, es que haya una parte del debate que precisamente quien más razones tendría para estar aquí, pues que no estén, ¿no? Pues como este programa es eminentemente informativo, Alberto no le preguntamos, que es parte interesada y ha hecho las preguntas, le preguntamos en la siguiente tanda, después de la publicidad, pero vamos a empezar dando información, que es de lo que se trata, es lo que queremos conseguir con el programa de hoy. Y vamos a empezar explicando, si os parece, si te parece, Juan, el origen de la energía en el país, de qué fuentes proviene y cuáles son sus porcentajes, más o menos, de manera clara para que todo el mundo lo pueda entender. Bueno, pues en España hay lo que se llama un mix energético, donde hay distintas fuentes. La energía nuclear, que es de la que hablamos hoy, tiene una presencia descendente en el conjunto nacional, que ronda el 18-19% del total de la energía eléctrica que consumimos, porque hay que distinguir, cuando hablamos de energía, hablamos de la electricidad y hablamos también
de la calefacción o del transporte, de la gasolina, etcétera, que eso no es energía eléctrica, ¿no? Entonces, de la energía eléctrica, aproximadamente 18-19% es nuclear, y luego la fuente más en su conjunto que más aporta, que esto se desconoce, son las energías renovables. En España ya ha habido en los últimos años un despegue muy importante de la energía eólica, y luego la hidráulica, por ejemplo, que aporta aproximadamente el 15% de la energía, ¿no? En su conjunto, las renovables, la suma de todas las energías renovables, solar, eólica, etcétera, más hidráulica, puede suponer el 40%. Y el resto, pues lo compone combustibles fósiles, que bien o es gas natural de las plantas de ciclo combinado, o es carbón, ¿no? Cuyo porcentaje, el carbón, aunque es un porcentaje pequeño, sin embargo es muy importante en lo que se refiere a emisiones contaminantes, ¿no? Pero más o menos ese es el reparto del mix energético español, con un sector que crece cada año, o que ha venido creciendo, que es el de las energías renovables, que ahora el gobierno desgraciadamente ha tomado una decisión, desde mi punto de vista muy errónea, que es la de eliminar cualquier ayuda a las energías renovables, y eso va a producir sin duda un parón en este crecimiento que se estaba produciendo. Pero el sector que más crece es el de las renovables. La energía nuclear está parada, con tendencia a la baja, y luego pues los combustibles fósiles. ¿Se puede prescindir realmente, a la voz de mañana mismo, de la energía nuclear? Pues sí, ciertamente mañana podríamos cerrar todas las nucleares y no habría ningún problema de suministro en nuestro país, porque hay suficiente potencia instalada de otras fuentes de energía que permitirían este cierre instantáneo, inmediato. Las cifras se pueden consultar en la web de Red Eléctrica Española, no quiero aburrir a los oyentes, pero hay 7.700 megavatios instalados de nuclear, y entre la máxima demanda y la oferta han mediado unos 60.000 megavatios sin utilizar, que es mucho más que esos 7.700. Lo que ocurre es que si prescindiéramos de hoy a mañana, pues habría que suplir ese 18%, 19% de energía nuclear con otras fuentes de energía. Nosotros lo que pensamos es que primero habría que tomar medidas de ahorro y eficiencia energética, que tienen muchísimas posibilidades en nuestro país, porque se ha hecho tan poco, queda tanto por hacer, que ahí tenemos un nicho con el cual podríamos ahorrar tranquilamente un 30% de la electricidad que consumimos, y esto sin cambiar de forma de vida, que es algo de lo que también deberíamos hablar, ¿no? De la forma de vida tan derrochadora que tenemos. Entonces, ese 30% de ahorro ya nos permite cerrar las nucleares, descendiendo o haciendo disminuir las emisiones contaminantes, ¿no? ¿Por qué no se cierran? Pues esto es una pregunta pertinente, ¿eh? Hay que pensar en quién se está beneficiando con que las nucleares estén funcionando, poniéndonos a todos en riesgo y generando residuos radiactivos de alta actividad que están ahí, que habrá que gestionar. Preguntabas, Alberto, a la gente de la calle si las centrales nucleares son seguras. ¿Son seguras o no son seguras? Vosotros vais a decir que no, los tres, lo veo venir. Hombre, bueno, es que los hechos a los hechos nos podemos remitir, es decir, el año pasado ocurrió en Fukushima un accidente nuclear gravísimo en un país como Japón, que es una primera potencia tecnológica, una potencia tecnológica de primer orden, donde hay democracia y hay grupos ecologistas trabajando, y a pesar de todo eso hay un accidente nuclear. Claro, se dice, es un suceso muy raro, ¿no? Muy poco probable. Esto es verdad, ¿no? Pero este suceso tiene una característica muy importante, y es que es externo a la central, y eso es nuevo, ¿eh? Este accidente se produce por un suceso externo. Yo puedo retar aquí a cualquier defensor de la energía nuclear a que me diga que es capaz de prever cualquier cosa que pueda ocurrir fuera de la central. Eso es imposible. O sea, podemos pensar en lo que puede estar más o menos bajo control es lo que está dentro. Sí, pero ¿y si se estrella un avión? ¿Y si estrella un camión de gran tonelaje contra el edificio de turbinas de Trillo, por ejemplo, que está aquí al lado? Sí, el reactor de la central está bajo una cúpula de hormigón, pero el edificio de turbinas no. El edificio donde están las bombas de refrigeración tampoco. Es decir, hay un montón de sistemas que tienen que ver con la seguridad que podrían sufrir cualquier cosa. Pero y eso no se puede prever. Tampoco lo que está dentro se puede decir que esté seguro y controlado, porque ha habido otros accidentes nucleares, por ejemplo el caso de Chernóbil, que fue el primer gran accidente nuclear, no el primer accidente, porque antes estuvo el de 3 Mile Island, o incluso en España, no hace falta irnos tan lejos. En España tuvimos un accidente nuclear muy grave en la central nuclear de Vandellós 1, que fue la primera nuclear que se cerró en España en el año 89, se cerró por un accidente nuclear, que afortunadamente no terminó con una situación de emisión de radiación al exterior, pero fue un accidente nuclear grave. Es decir, que el historial de accidentes, efectivamente, los grandes accidentes, las estadísticas, antes se ha hecho referencia
un informe publicado recientemente que rebaja el índice de accidentes. Ahora es un gran accidente cada 10 años, lo que estadísticamente se espera que ocurra en Europa, por ejemplo, ¿no? Claro, las consecuencias de un gran accidente nuclear no son similares a otro tipo de accidentes, ¿no? Porque son devastadoras, ¿no? Ahora mismo en Japón estamos viendo que hay una zona de exclusión donde se ha evacuado a todo el mundo y donde probablemente nunca volverá a vivir nadie, de unos 30 kilómetros alrededor de la central. Hay miles de personas desplazadas, hay zonas que están completamente inútiles ya para el futuro, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando hay un accidente nuclear. Por lo tanto, ¿las centrales nucleares son seguras? No, pero no porque lo digamos nosotros que somos ecologistas, sino porque hay unas estadísticas de accidentes que están ahí. Y la pregunta lógica es si esto es así, ¿por qué siguen abiertas, Alberto? Bueno, pues un poco lo que decía Paco, hay unos intereses creados para que este tipo de energía siga funcionando y bueno, volviendo un poco al tema de la seguridad, lo que está claro es que cualquier fallo humano, y ahora a raíz de lo que sucedió en Fukushima se han realizado unas pruebas de estrés a todas las centrales nucleares y incluso las centrales nucleares, el propio Consejo de Seguridad Nuclear ha evaluado que las centrales nucleares, en caso de que, por ejemplo, algunas de ellas se quedaran sin energía eléctrica exterior durante más de 48 horas, es un riesgo el que se pone a esas centrales nucleares. Por lo tanto, yo creo que hay motivos suficientes para prescindirlas, sobre todo por lo que hemos visto hasta ahora, y es que hoy mismo, si cerramos centrales nucleares, tenemos energía suficiente para no quedarnos sin luz y la seguridad pues que está en entredicho, y sobre todo este último informe que se ha publicado estadístico en el que en 10 años se puede suceder un accidente importante nuclear. En el caso, dime. Sí, yo quería decir una cosa, ¿no? Con el tema este de la seguridad. Cada vez que hay un accidente, la industria nuclear lo estudia y dice que aprende las lecciones y que las aplica. Entonces, accidente de la isla de las 3 millas, estudiamos las lecciones, las aplicamos. Se produce accidente de Chernobyl, estudiamos las lecciones, las aplicamos. Fukushima, estudiamos las lecciones, las aplicamos. ¿Hasta cuándo? No somos ángeles, somos personas, siempre vamos a hacer algo mal. Y, como decía Juancho antes, yo me puedo equivocar sintonizando la televisión, pero si me equivoco sintonizando un reactor nuclear, las consecuencias son tan terribles que yo creo que lo más sensato es dejar de jugar, ¿no?, con esta fuente de energía. Esta carrera hacia la perfección la tenemos perdida de entrada. Entonces no podemos jugar con algo que es tan peligroso. ¿Qué es lo que está ocurriendo a otros niveles en otros países? O sea, España, ¿cómo va en esta carrera? Bueno, en España lo que tenemos es que el sector nuclear y el gobierno pues se han atrincherado y no van a dar un paso atrás. Lo que más se ha hecho ha sido estas pruebas de estrés, que decir que dejan muchísimo que desear. Por decirlo muy rápidamente, las pruebas de estrés consisten en que los propios explotadores de las centrales nucleares evalúan su seguridad. ¿Y quién dice, qué regulador externo, quién verifica que los datos que están dando esas centrales son ciertas? Y pongo un ejemplo. Central nuclear de Ascó 1 pasa las pruebas de estrés con nota, fantástico, aguanta un terremoto de grado mucho mayor del que se puede producir en la zona, pero a la semana de las pruebas de estrés hay una inspección que muestra que una de las bombas de circulación, o sea, una de las bombas claves para la seguridad de la central, no tiene anclajes sísmicos, están rotos. Y sin embargo pasó las pruebas de estrés con nota. ¿Esto qué significa? Pues que la verificación que se ha hecho de esas pruebas es claramente insuficiente y que, bueno, no hemos avanzado nada. ¿Esos controles los debería hacer alguien externo a la propia central? Claro, pienso yo. En España hay suficientes institutos técnicos capaces de hacer eso, ¿no? Y luego en otros países, como por ejemplo Alemania, Suiza, Bélgica, etcétera, etcétera, en muchísimos países pues ya hay planes de abandono gradual de la energía nuclear. Yo creo que en España estamos yendo hacia atrás como el cangrejo, ¿no? Hemos pasado de un desarrollo de las renovables a lo que tenemos hoy, que es un frenazo fortísimo de las renovables y una apuesta otra vez por las energías sucias. En el caso de Japón no tiene desde el pasado 5 de mayo ningún reactor en funcionamiento. ¿Cómo puede ser esto posible? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer para volver a ponerlo en funcionamiento? Y no sé si de alguna manera en este país que tan dependiente ha estado de este tipo de energía, si se cree que pueda estar ahora mismo funcionando sin ella. Bueno, es muy interesante lo que está pasando en todo el mundo y también en Japón a raíz del accidente de Fukushima, ¿no? Porque efectivamente, como ha dicho Paco, algunos países han tomado decisiones relevantes sobre el futuro de la energía nuclear.
Alemania, por ejemplo, cerró 7 reactores nucleares, el gobierno alemán, el gobierno de Angela Merkel, de la que ahora se habla tanto y, sin embargo, en algunas cosas se le sigue mucho y en otras poco, ¿no? Por ejemplo, en esto. Italia hizo un referéndum sobre la energía nuclear y el pueblo renunció a la energía nuclear en Italia. Suiza aprobó un plan de abandono de las centrales nucleares. Y en el caso de Japón, por ejemplo, pues efectivamente en este momento todo su parque nuclear está cerrado. Por lo tanto, Japón a día de hoy está viviendo sin nucleares. Esto es muy interesante porque Japón es un país altamente nuclearizado. Es uno de las, junto con Francia, yo diría que es uno de los 2 grandes países abanderados de la energía nuclear, ¿no? Entonces, el hecho de que Japón tenga todas las centrales nucleares cerradas demuestra que, sin haberlo previsto además, es decir, sin tener planes específicos para ir eliminando la energía nuclear, demuestra que es posible y que no pasa nada. Igual que Alemania cerró 7 centrales nucleares y no pasa nada. Se puede cerrar la energía nuclear progresivamente y es mucho más fácil hacerlo, además, si se hace de una manera planificada, con planes de introducción de fuentes de energía limpia y, por lo tanto, en unos plazos determinados irla sustituyendo. Es decir, que hay un antes y un después para la energía nuclear en Fukushima. Desde luego, Fukushima elimina definitivamente aquello que se habló hace unos años, que ya no se habla del renacimiento de la energía nuclear. Aquello muere en Fukushima y ahora lo que está, pues es, yo creo, en una muerte lenta. Eso es como yo lo veo. Alberto. Bueno, prefiero que Paco hable un poco más, sobre todo, teníamos en mente comentar que Japón, por ejemplo, ha sido en un año. Claro, Juancho hablaba de que puede ser planificado, pero ¿cómo en un año se puede prescindir de todos esos reactores? Pues igual que en España, ¿no? Tú tienes suficiente potencia instalada, entonces puedes apagar los reactores nucleares uno tras otro y sustituyéndolos por otras fuentes de potencia que tengas, ¿no? En España, como he dicho antes, nos sobraron 60.000 megavatios, ¿eh? Luego podríamos mañana parar todos los reactores nucleares sin que se notara para el suministro. De hecho, en España hemos estado en muchísimas ocasiones con solamente 2 centrales en funcionamiento, ¿no? De las 8 que funcionan, con una alguna vez, y no se ha notado. Es decir, hay suficiente potencia instalada. Lo que pasa es que, como decía Juancho, es mejor hacerlo ordenadamente. Uno toma primero medidas de ahorro y eficiencia y va prescindiendo poco a poco de la energía nuclear, empezando por las centrales más antiguas y por las que tengan más problemas de seguridad. De esta manera, pues además de prescindir de la energía nuclear, te permites reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En Ecologistas en Acción hemos hecho un plan de tal manera que en 2020 podríamos haber cerrado todas las nucleares y haber reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, que es en un 30% más allá de lo que pedía la Unión Europea. No hay problema, hay suficientes tecnologías y suficiente capacidad para dar ese paso. Hace falta voluntad política. Seguro que habéis oído en alguna ocasión, como lo he oído yo, que mucha gente de a pie oye hablar de la energía nuclear o está convencido de que él puede llevar a cabo su día a día porque está funcionando la energía nuclear, y esto de las renovables, de los molinitos y las plaquitas solares, si me permitís las expresiones, como que no se fía mucho, como que piensa que en España todavía estamos como empezando. Bueno, no lo ve claro. Sin embargo, lo cierto es que es verdad, porque las energías renovables pues han sufrido mucha campaña de desprestigio, ¿no? Pero sin embargo producen mucha energía. En este momento producen más energía que la nuclear, y hay días incluso que hemos alcanzado picos de que la mitad de la energía eléctrica que consumimos es renovable, ¿no? Se dice, bueno, es que digamos que su principal defecto, dicen, es que hay veces que hay viento y otras veces que no hay viento. Eso es verdad. También las nucleares se estropean. Las nucleares hay veces que están paradas y hay que pararlas de un día para otro, y esos son 1.000 megavatios que desaparecen. El viento se puede más o menos prever, es decir, la red eléctrica tiene mapas de viento y sabe perfectamente, más o menos puede prever cómo va a ser la evolución y, por lo tanto, qué centrales tienen que entrar para sustituir los molinos, etcétera. Es decir, con eso se trabaja. Y en España se trabaja muy bien. De hecho, hace unos años se decía que precisamente que esas irregularidades hacían imposible que hubiera tanta potencia. Ya digo que en este momento podemos tranquilamente alcanzar picos de la mitad de la energía que consumimos siendo de origen eólico y sin ningún problema. Con eso es cuestión de gestión, de gestionarlo, de ir introduciendo cuando va bajando, etcétera. Luego hay otras estrategias que hacen posible un mix que sea 100% renovable.
que van desde la acumulación de esa energía, que se puede acumular de muchas maneras. Se puede acumular, por ejemplo, si además integráramos el transporte, pues en los momentos en que hay mucha producción energética, se podrían cargar baterías para transporte, o se podría hacer lo que se llama el bombeo, que es bombear agua de abajo arriba, digamos, para tenerla acumulada arriba como fuente de energía. Es decir, que hay formas para ir acumulando esa energía. Por lo tanto, hay estrategias. Hoy la tecnología se va desarrollando muy rápidamente. Tenemos plantas solares que producen energía hasta por la noche. Es decir, que calientan un fluido y luego ese fluido caliente pues va generando energía, y aunque por la noche no haya sol, esa planta solar está generando ya energía. Por lo tanto, son tecnologías que están avanzando muy rápidamente en su desarrollo y están resolviendo los problemas que tienen. Pero aún así, aun con los problemas que pueden tener, a día de hoy somos capaces ya en España de tener el 50% de nuestra energía de origen eólico tranquilamente. Una apuesta importante por parte de los gobiernos sería introducir este tipo de energías en edificios públicos y también, de alguna manera, apoyar que determinadas construcciones tengan este tipo de energía. Pues sí, yo iba a hablar un poquito precisamente de eso, ¿no? Ahora que estamos en crisis y que tenemos un sector productivo que es el inmobiliario de capa caída, pues la apuesta por fuentes de energía limpias integradas en edificios, por medidas de ahorro y eficiencia en edificios, etcétera, sería una forma fantástica de reconversión de este inmenso sector que ha generado muchísimo paro y muchísima, una crisis inmobiliaria y financiera que estamos sufriendo todos, ¿no? Podríamos, igual que hacemos inspecciones técnicas de edificios, pues podríamos hacer auditorías energéticas de edificios, igual que subvencionamos reconstrucción de edificios, ¿no? Rehabilitación, podríamos subvencionar, ayudar a estas rehabilitaciones energéticas, y eso todo sería positivo. Generaríamos puestos de trabajo, generaríamos ahorro energético, consumiríamos menos, tendríamos un parque más limpio de energía, etcétera, ¿no? O sea que por ahí sería todo ganancia. Y luego, con el tema este de la dependencia exterior, ¿no? Las renovables, la materia prima es materia prima nacional, pero no solo eso, la tecnología también. España se ha convertido en uno de los líderes mundiales de tecnología propia en renovables. Ha estado exportando a varios países de Europa, ha estado exportando a China. Bueno, con este freno que le estamos dando, pues estamos perdiendo ese tren. Hoy en día tenemos en España, por ejemplo, centrales termosolares, que son las más grandes del mundo, que, como decía Juancho, producen energía por la noche, porque hay un sistema de almacenamiento totalmente novedoso, con tecnología nacional, hecho en España, generando puestos de trabajo en España, riqueza en España, y que, como digo, pues es único, ¿no? Entonces, esta apuesta por la nuclear, el 100% del uranio se importa, se enriquece en el extranjero, el 95% de la tecnología también se importa. Decir que esta fuente de energía nos da independencia, desde luego, es mentira, es cínico. Y yo creo que desde el punto de vista económico doméstico, lo inteligente sería pues ir a estas otras fuentes de energía, ¿no? Y una consultora como Deloitte, poco sospechosa de habilidades ecologistas, ¿no? Ha alabado las enormes ventajas económicas directas e indirectas que tenía la apuesta renovable que había hecho nuestro país, ¿no? Cifraba para el año 2020, teniendo en cuenta las primas y todo, ¿no? Porque siempre se dice, ¿no? Las renovables nos están costando muchísimo dinero por las enormes primas. Pues cifraba en beneficios directos para el año 2020 un total de unos 10.000 millones de euros, 10.000 millones de euros, y beneficios indirectos en forma de primas a la seguridad social, etcétera, etcétera, del orden de 30.000 millones de euros. ¿Por qué se cierra ese grifo? ¿Ese grifo del que nos beneficiaríamos todos? Pues a mí me parece una pregunta que deberían hacerse los ciudadanos, una pregunta pertinente. Mientras los ciudadanos hacen esta pregunta en casa y nosotros nos la hacemos aquí en el plató, nos vamos a ver unos pequeños anuncios, porque eso es lo que nos da a nosotros beneficios, no esas cantidades que decía Paco, pero algo da, algo aporta, así que una pausa publicitaria y enseguida estamos de vuelta, no se vayan.